Es un suplemento hermoso. Ahí Borges publica sus primeros cuentos, ¿sí? Los que después van a juntar, va a reunir en Historia Universal de la Infamia, su primer volumen de relatos. Y acá, ya que voy a hablar de Borges y la historieta, tenemos algo muy interesante, que es que probablemente Borges haya escrito, o bueno, escrito es una exageración, intervenido en guiones de historieta. ¿Por qué? Porque en el suplemento multicolor de crítica, a partir del número 14, se empieza a publicar una tira de historieta norteamericana que se llama Alley Hop, que son las aventuras de un cavernícola y su dinosaurio, ahí lo pueden ver, con el nombre de Peloponeso y Jazmín, ¿sí? Como pueden apreciar, la traducción era muy libre, porque entre Alley Hop y Peloponeso y Jazmín hay bastante distancia, y no sé si llegan a ver los paneles que están a la derecha. Por ejemplo, ahí el cavernícola está citándole el verso de Manrique, ¿no? Y abajo los cavernícolas están discutiendo y dicen, vamos a preguntarle a alguien de la Academia Argentina de Letras. Y cuando empiezan a caminar dicen, faltan todavía miles de años para... Es muy probable que eso haya sido Borges, ¿no? O sea, no tenemos 100% la garantía, pero es muy probable que eso haya sido algo colectivo, no solo Borges, pero traducían riéndose un poco, ¿no? Y armaban estos diálogos delirantes. Fuera de esto, es verdad que Borges, de su parte, no habló demasiado de historieta, ¿no? Pero la historieta sí se interesó mucho en Borges. Entonces, vamos a retomar un poco esta idea de que, más allá del interés de Borges por lo popular, hubo mucho interés de la cultura de masas en Borges, ¿sí? Esto quiere decir, si vieron, por ejemplo, ahí se me fue el nombre de la serie de ciencia ficción Black Mirror. Black Mirror, ¿no? La última temporada de Black Mirror empieza con una adaptación de un cuento de Borges, ¿no? Las ruinas circulares. Todo el cine de Nolan, ¿sí? Digo, Inception es quizá el ejemplo más visible, está lleno de referencias a Borges. Tenemos muchísimas películas, ¿sí? Ahí tienen algunas más clásicas, Alphaville de Godard, El nombre de la rosa de Humberto Eco, Performance, donde actúa Mick Jagger, La estrategia de la araña, ¿sí? Todas estas películas están inspiradas en cuentos de Borges. Entonces, así como Borges se interesó en la cultura de masas se interesó en Borges, ¿sí? Yo no quiero hacerlo largo, esto da para un largo debate, del que solo quiero recuperar algo. En general hay una recepción muy distinta de Borges afuera de Argentina y adentro de Argentina. Y eso tiene que ver, en realidad hoy diría que eso está un poco superado. Ya después de la muerte de Borges eso cambió, y a partir del 99, cuando se cumple el centenario de su nacimiento, eso cambia de manera más radical. Pero mientras Borges vivía, en Argentina era muy difícil despegarlo de lo político, ¿no? Entonces, a favor o en contra, a Borges se lo solía leer muy en relación con eso. Desde afuera de Argentina no, ¿sí? Desde afuera de Argentina, los beatniks, los Beatles, los muchachos experimentales franceses, lo leían como un autor absolutamente delirante, absolutamente transgresor y revolucionario, mientras que acá Borges era casi primero que nada un antiperonista, ¿sí? Y para bien o para mal, eso marcó mucho su recepción argentina. Entonces yo lo que noté cuando empecé a estudiar esto de qué hace la cultura de masas con Borges, es que en general la cultura de masas en Argentina se interesa en Borges como figura, ¿sí? Fíjense, hay algunas de las películas argentinas sobre Borges de los últimos años. El almuerzo, que es sobre cuando Borges, Sábato y otros escritores almorzaron con Videla. Harto de Borges, que es un documental. Un amor de Borges, sobre la relación de Borges con Estela Canto. Los libros y la noche, una especie de biografía que hizo Tristan Bauer. Pero ven que en todas esas películas el eje es Borges como personaje, como figura. Mientras que si uno va a las películas extranjeras, como les mostraba antes, son sus cuentos, sus poemas, sus ficciones, ¿no? Estas ficciones tan perturbadoras, donde la realidad y la ficción se mezclan, donde uno no sabe qué es real, quién es real. Eso es lo que miran sobre todo los ingleses, los norteamericanos, los franceses, mientras que los argentinos durante mucho tiempo veíamos sobre todo al Borges figura, a él. Desde afuera se ve su obra. ¿Se entiende esta distinción que estoy haciendo? Sin abundar, esto mismo se replica cuando vamos a Borges y la historieta, que es en lo que me quiero
detener ahora. Ahí tienen un panorama de algunas, me voy a centrar en una, no se asusten, pero para que tengan un panorama de algunas historietas que retoman a Borges, ¿sí? Solamente quiero que noten algo. Todas las primeras tenemos Corto Maltese, un italiano, Swamp Thing, Sandman, Screamer, todo eso es DC Comics, ¿sí? Doom Patrol, Rorschach. Y las dos últimas que hay, Perramus y Borges Inspector de Aves. Perramus tuvieron la suerte, quizás algunos, de escuchar ayer a Juan Sasturain, el autor. En Perramus, Borges es un personaje, aparece él como personaje. En Borges Inspector de Aves, que es una genialidad que hizo Lucas Nine, se imagina qué hubiera pasado, quizás conozcan esa anécdota de que a Borges, que trabajaba en la Biblioteca Municipal Miguel Cané, en un momento lo echan o renuncia, un poco lo echan, un poco renuncia, cuando llega el peronismo. Bueno, Lucas Nine se imagina que en vez de aceptar, de renunciar, acepta ese cargo y trabaja como inspector de aves, pero casi como si fuera una especie de, se vive en el dibujo, de detective de la serie negra, ¿no? Entonces, quiero decir, en la historieta es Borges de nuevo el personaje, un Borges reimaginado y a veces reimaginado de una manera muy delirante, pero sigue siendo Borges. Mientras que en la historieta norteamericana, que es lo que voy a trabajar sobre todo, lo que cuenta son sus textos. ¿Se entiende esto? Esos textos que desafían la lógica, la imaginación, la racionalidad. Me encantaría poder detenerme más en esto, pero lo voy a hacer muy abreviadamente. Me voy a concentrar en el segundo de esos ítems, ¿sí? Pero ahí tienen un panorama. Hay unas primeras versiones, entre las que destaco Concierto para arpa y nitroglicerina, una aventura de Corto Maltese, una gran historieta de Hugo Pratt, que es una reescritura del tema del traidor y el héroe, ¿sí? El tema del traidor y el héroe es uno de los cuentos de Borges más adaptados, más reimaginados. Desde una película de la estrategia de la araña, esta historieta de Pratt, hasta un capítulo de Los Simpson, ¿sí? Todo eso es el cuento de Borges. Después lo que me interesa es Borges en Vértigo. Vértigo es como un subsello de la editorial norteamericana DC Comics, que son los dueños de Superman, Batman, Flash, La Mujer Maravilla, que en los 80 empieza a apostar por una historieta más adulta, ¿sí? Esa historieta más adulta, más compleja, van a hacerla sobre todo guionistas británicos, ¿sí? Ingleses, escoceses. Esos guionistas británicos eran muy lectores de Borges. Así que, curiosamente, la renovación de la historieta norteamericana tuvo mucho que ver con Borges, ¿sí? Voy a dar dos ejemplos al pasar y nos vamos a detener en uno. Esto es lo que les decía de Concierto en Do menor para arpa y nitroglicerina de Corto Maltese. Y acá tenemos esto de Borges en Vértigo, ¿no? Estos guionistas en general convocan a la gran literatura, ¿sí? Van a citar no solo a Borges, sino a un montón de grandes autores, pero Borges es una influencia particular justamente por estos juegos con los límites de la ficción, ¿no? Esto a nivel pantallazo, este es un cómic extraordinario que se llama Screamer, ¿sí? Que trabaja con el Finnegan's Wake de James Joyce, y uno de los personajes se llama Presidente Borges. Ahí lo tienen, la ilustración. Esta es quizá la más famosa de esas historietas que reimaginaron el cómic para adultos, que se llama Sandman. ¿Alguien la conoce? Una serie de Netflix ahora. Bueno, Sandman es un cómic absolutamente borgiano. De hecho, bueno, ahí tienen ese es el protagonista, que es el dios de los sueños, ese señor pálido. Acá tienen un concepto hermoso que es la biblioteca de los sueños, donde están todos los libros que alguien alguna vez haya imaginado. Es decir, podemos decir que es una biblioteca más grande que la biblioteca de Babel de Borges, ¿sí? Porque son cualquier libro que alguien alguna vez, si yo una vez en el colectivo me imaginé que iba a escribir una novela de espías, esa novela de espías está en esa biblioteca, pero claramente es un concepto borgiano. Y hay un personaje, que es Destino, que es directamente un homenaje a Borges y que vive en un jardín de senderos que se bifurcan, ¿sí? O sea, este cómic, que es uno de los cómics centrales de los 80 y 90, está plagado de referencias a Borges. Sería para otra charla interesantísima analizar minuciosamente esas referencias. Además, Neil Gaiman, el guionista, es un confeso admirador de Borges.
Pero me voy a detener en este cómic en particular, que es un cómic mucho menos conocido, aunque hay una película y hay una serie. No sé si alguien alguna vez escuchó hablar de Swamp Thing, La Cosa del Pantano. Este es un cómic cuyo guionista es Alan Moore, el guionista de Watchmen, por ejemplo, o de V de Vendetta, que quizás les suene. Pero no importa, no tienen que saber nada de esto. Tienen que entender lo siguiente. Esa cosa verde que ven ahí, que es la cosa del pantano, está viajando por el universo y se encuentra un Aleph, ¿no? Vamos a meternos entonces con... En realidad este es el narrador, ese es Metrón, se llama, es una especie de intelectual intergaláctico, como un extraterrestre, pero intelectual, que si llegan a leer ahí, dice exactamente lo mismo que dice el narrador de Borges en el Aleph, ¿no? Arriba ahora el inefable clímax de mi historia, Borges dice centro de mi relato, mi desesperación como narrador comienza, describir la fuente, ¿no? O sea, lo que me parece interesante es lo siguiente. El Aleph, repongo para los que no recuerden, pero supongo que más o menos se acuerdan lo que es el Aleph. El Aleph es un punto, ¿sí? Está en un cuento de Borges que se llama El Aleph, de 1945, en el sótano de una casa de la calle Garay, al sur de la ciudad de Buenos Aires, hay un punto en el que está todo el universo. Si yo miro ese punto, veo absolutamente todo, ¿sí? Las pirámides, el rostro de una mujer en China, todo lo que reflejan los espejos, todo está en ese punto. Ahora bien, ¿cómo decir eso? Es un desafío enorme para la literatura. La literatura es sucesiva, ¿sí? La lengua es sucesiva. Yo si tengo que describir lo que estoy viendo en este cuarto, puedo decir, hay un señor con una remera celeste, al lado hay una señora con una remera naranja, más atrás se ven unas luces, acá al costado hay una pantalla, pero no puedo decir todo a la vez. ¿Se entiende? El lenguaje me obliga a lo sucesivo y además el lenguaje me obliga a la morosidad. Si yo tuviera que describir todo, solamente con describir todo lo que está en este cuarto, necesitaría, no sé, 4 horas para hacerlo minuciosamente. Tranquilos, no voy a intentarlo. Borges tiene el problema de cómo, de hecho eso es lo que dice, ¿no? Esa es la desesperación del narrador. Cómo describir el infinito con el lenguaje que es finito. Cómo describir lo simultáneo con el lenguaje que es sucesivo. Eso Borges se lo plantea y lo resuelve brillantemente en la prosa narrativa. El dibujante y guionista Rick Veitch, que es el que escribe este número, hace lo mismo, pero con el lenguaje de la historieta. Entonces, lo que a mí me interesaba compartir con ustedes es esto. Cómo este guionista y dibujante para mí entiende cuál es el desafío. Es decir, no es solo contar la misma historia que contó Borges, es entender el corazón del problema, que es ese. ¿Cómo cuento el infinito? ¿Sí? Y eso en literatura lo resuelve Borges de una manera, ahora vamos a ver cuál es, y inglés lo resuelve de otra manera en la historieta. ¿Se entiende el planteo? ¿Sí? Muy bien. Entonces, esta es la enumeración del Aleph. No voy a detenerme de nuevo, podríamos dedicarle horas solamente a ver cada elemento que elige Borges. Pero vamos a decirlo un poco brutal y rápidamente. ¿Cuál es la manera de dar, no de expresar el infinito, sino de aludir al infinito? Una enumeración tan heterogénea que la única manera de conceptualizar un conjunto que la contenga es que ese conjunto sea el infinito. A ver si se entiende esto. Si yo digo, vieron que la enumeración está pautada por el bi, es toda una larga oración, ¿no? O sea, empieza en vi el populoso mar, que es muy ingenioso porque si algo nos da idea del infinito es el mar. Entonces Borges no casualmente empieza por lo primero que ve es el mar, ¿sí? Si yo digo vi el populoso mar, barcos, peces, sirenas, bueno, uno puede decir conjunto de cosas vinculadas con el agua, ríos. Ahora, si dice vi bisontes, émbolos, marejada, vapor de agua, soldados mandando tarjetas postales, no hay ningún conjunto que contenga todos esos elementos tan dispares que no sea el infinito. ¿Se entiende cómo Borges lo resuelve? Y va a hacer otra cosa que es muy interesante, que es lo que a mí me gusta decir zoom in y zoom out, ¿no? O sea,
vi convexos desiertos ecuatoriales, es decir, está viendo un panorama gigantesco y cada uno de sus granos de arena. ¿Se entiende? Una mirada muy panorámica y una mirada muy al detalle, ¿sí? Vi un desierto roto, era Londres, y vi una telaraña dentro de una pirámide, ¿se entiende? O sea, una mirada que abarca todo y una mirada que va a cada detalle. Bueno, esto sería muy lindo de ir mirando porque cada una de esos elementos que Borges elige tienen sentido. Eso es la genialidad de esta, que es quizá la mejor oración escrita en español en el siglo XX, me atrevería a decir, que no es poco mérito. Y acá tienen lo que hace Rick Veitch, ¿no? Rick Veitch, insisto, entiende el problema y el procedimiento borgiano, y fíjense qué hace. Esas son 3 páginas sucesivas. A simple vista, ¿se dan cuenta del primer recurso que usa? Es una pregunta no retórica, ¿eh? Si alguien se anima a... ¿Qué hace? ¿Qué está haciendo? El zoom in, zoom out. Sí. El zoom in y zoom out, sí. Ahí vemos, por ejemplo, ese ojo amarillo y arriba vemos cosas de dimensión cósmica. Totalmente, ese es uno. Pero yo digo algo bien desde el lenguaje de la historieta. ¿Notan algo en las viñetas? Bien, hay texto e imagen, que eso es lo propio del lenguaje de la historieta, pero fíjense que la primera página tiene 9 viñetas, ¿sí? Y se van multiplicando. Eso también es una manera de dar idea de que esto es infinito, porque al ir creciendo exponencialmente, ¿no? De 9, yo soy de letras, perdón, ¿no? A 12, a 10, ¿no? 4 por 4, 16, ¿sí? Van creciendo como por múltiplo. Uno podría pensar que eso puede prolongarse hasta el infinito, ¿no? Que habría otra página que va a tener más y más viñetas, cada vez más chicas, pero cada vez más. ¿Se entiende cómo esto me parece que capta muy bien el procedimiento de transponerlo? Esa es la palabra que se usa técnicamente. Esto no es una versión o una adaptación, sino una transposición, es decir, una interpretación crítica. El guionista no simplemente copió, sino que leyó a Borges y propone una lectura de lo que hace Borges, ¿sí? Voy a detenerme en 2 o 3 cosas que me parecen interesantes y ya voy apuntando hacia las conclusiones. Entonces, lo primero que quería ver es eso, el diseño de viñetas, ¿no? Cómo va proliferando. Si se acuerdan, algunos de los elementos que aparecen en la enumeración del Aleph van a aparecer también en la historieta, es decir, en parte retoma cosas, ¿sí? Por ejemplo, una de las más famosas dice, vi la circulación de la sangre, error de Borges, y ahí a la derecha dice, sentí el pulso de toda la vida, la sangre bombeando a través de las venas y las arterias de todas las cosas vivas. Ven la viñeta que tiene todo el... También tenemos la telaraña en la pirámide, ¿sí? Tenemos calles de Chicago, bueno, varios elementos que aparecen en la enumeración original. Esto sería lo más sencillo, digamos. Ahora, acá tenemos un desafío que yo lo suelo llamar espectacularización, ¿sí? Ahora voy a eso. Agrego esto entonces. Además de los elementos que ya estaban en la enumeración borgiana, suma elementos propios que siguen más o menos la misma lógica de Borges, ¿sí? Por ejemplo, ahí vi la punta de un talón, ¿no? De un zapato, el tacón de un zapato, pisando una flor delicada. Eso está escrito de una manera que remite a cómo Borges construye los elementos de la enumeración. Entonces, tenemos elementos que están en la enumeración borgiana, elementos novedosos, pero que se parecen a los que Borges utiliza, y algunos elementos ya mucho más propios del mundo del cómic, que son referencias al mundo de la historieta, ¿sí? Por ejemplo, ese que tienen ahí, esa especie de superhéroe, es Sandman, otro personaje de historietas. Ahí tenemos la alusión a un evento muy importante de la historia de DC Comics que se llama Crisis en Tierras Infinitas, y ahí tenemos un evento de la propia historieta de Swamp Thing. Lo que me interesa que noten acá es, primero, que entiende esa lógica, porque Borges hace alusiones a cuestiones literarias. Entonces, como Borges en su narrativa hace alusiones a cuestiones literarias, este guionista y dibujante hace alusiones a cuestiones
comiqueras, o incluso podríamos decir metacomiqueras, ¿sí? De nuevo, entonces me parece que está captando y usando muy bien el procedimiento. Y acá les decía, hay algo que me parece interesante, que es lo que yo llamo espectacularización. ¿Cuál es el problema? La narrativa gráfica tiene algo distinto, y pasa también en el cine y en el teatro, que es dos personas conversando. En literatura puede funcionar perfectamente bien, ¿no? Digo, el 88% de los cuentos de Raymond Carver son personas conversando y son geniales. En historieta o en cine, o incluso a veces en teatro, si vos solo ponés personas conversando, el lenguaje del cine, de la historieta, no funciona tan bien para eso. ¿Se entiende lo que estoy planteando? Entonces, muchas veces los guionistas y dibujantes que adaptan a Borges hacen esto que yo llamo espectacularización, que es hacer que las cosas sean más interesantes de dibujar. Entonces, Borges puede decir, vi el volumen de Philemon von Kant, ¿no?, apoyado en un estante. Ellos necesitan, bueno, vi por ejemplo una crisis en tierras infinitas, o un superhéroe peleando contra pesadillas, ¿entiende? Cosas que sean, bueno, acá uno podría decir es la parte más de cultura de masas, ¿no? De algo que sea más impactante visualmente. ¿Se entiende? Acá hay una adaptación que va en ese sentido. Si ven la cosa completa, tenemos dinosaurios, tenemos un montón de cosas que son, allá arriba tienen un pterodáctilo, ¿no?, un meteorito chocando contra la Tierra. Tenemos cosas que son impactantes en sí mismas. Lo último que me parece interesante es que aparece el propio Borges, ¿no? Una versión rara de Borges, porque ven que tiene el pelo rubio. ¿Llegan a verlo? Pero dice, en un garito de Buenos Aires vi a un genio ciego, ¿sí?, sentado escribiendo. Acá hay un error, porque Borges no estaba ciego cuando escribe el Aleph, ¿no? Borges escribe el Aleph en el 45 y se queda ciego, digamos, 10 años después, pero tiene que ver con que el ícono de Borges para todo el mundo es el Borges ciego, ¿no? Pero esto me gusta porque entonces Borges es parte del mismo universo que Batman, que Superman. De hecho, hay un cómic de Batman donde Batman viaja a Buenos Aires y resuelve un caso vinculado con Borges, y nos quedan un minuto después, se los muestro. Hay algo que es interesante, no sé si se acuerdan, pero la enumeración del Aleph termina diciendo, vi mi cara, vi tu cara, le dice al lector, ¿sí?, y lloré porque mis ojos habían visto eso que todos los hombres mencionan, pero ninguno ha podido penetrar el inexorable universo, ¿no? Entonces, hay algo interesante que de nuevo me parece habla bien de cómo entiende este personaje. Ese vi mi cara, I saw my face, vi tu cara, y ahí nos clava, eso técnicamente en la historia se llama una splash page, o sea, una página completa, con la cara de un personaje que sería largo explicar quién es, pero está captando ese mismo procedimiento que hace Borges y resignificándolo. ¿Se entiende? O sea, ese vi tu cara, que es tan importante en la obra de Borges, tan impactante porque lo sentimos nosotros, o sea, el personaje del cuento me está diciendo que cuando vio todo, también vio mi cara, aparece acá. Y en los dos casos, agrego esto, la revelación es deceptiva. Es decir, si se acuerdan, Borges ve todo el universo, pero lo único que ve son las cartas de la mujer que él amaba a otro hombre, ¿no? En eso la revelación es deceptiva. Y también en la historieta la revelación es deceptiva porque este personaje, Metrón, el que tienen ahí, esperaba encontrar el secreto del universo y termina encontrando a este especie de villano o de dios oscuro, ¿sí? ¿Se entendió cómo va resignificando esto? Agrego una cosita más que es que me parece interesante también, que es el componente de ciencia ficción. Borges, el narrador, dice que ve todo el universo, pero lo único que describe es la Tierra, ¿no? México, Ecuador, China, pero siempre la Tierra. En cambio acá realmente vemos todo el universo. Y esto es interesante porque Borges dice que el cuento que lo inspiró a él a escribir el Aleph, no hay que creerle tanto, pero bueno, es The Crystal Egg, un cuento de H.G. Wells sobre Marte. Entonces, de alguna manera, al volver a la historieta, al volver a la cultura de masas, el Aleph vuelve a esa suerte de ciencia ficción que había estado en su punto de partida, ¿sí? Esto es quizá una de las cosas que más me interesaba transmitirles.
hay que leer eso en Borges. Nosotros a veces le damos demasiada solemnidad y demasiado peso a Borges. Un yanqui, un inglés, leen a Borges como un autor delirante, ¿sí? Como nosotros a lo mejor podemos leer a Philip Dick o a Ray Bradbury. Por eso aparece de repente en Black Mirror o aparece en Batman, ¿no? A ver si tengo esto acá, les muestro. Ven, ahí tienen a Batman, viaja a Buenos Aires, se encuentra con el superhéroe local que se llama el Gaucho, obviamente, y resuelve un caso de unos chicos secuestrados vinculados a un escritor inventado por Borges, ¿no? Digo, esa cosa de leer a Borges totalmente, yo lo llamo el Borges pop, ¿no? Una cosa totalmente descontracturada, totalmente de vanguardia en el sentido más rupturista y provocador. Es algo que para mí es un lastre que a veces todavía en Argentina nos tenemos que terminar de sacar. Bueno, acá tienen otra que me gusta, que es de un textito breve del Hacedor. Es decir, es todo Borges lo que aparece, no es solo los textos más importantes. Y ¿tengo tiempo para hacer un último comentario? Sí, bien. Bueno, como conclusión igual es esto que les digo, ¿no? La relectura que tiene que ver con abrir a Borges a la ciencia ficción, al policial, a todos estos géneros mucho más vinculados al entretenimiento, a la imaginación, al desborde de imaginación y no a lo solemne, a lo serio, ¿no? A esa cuestión que a veces todavía nos pesa cuando lo leemos desde Argentina. Creo, no sé, habría que conversar de eso. Sí quiero sumar un pequeño bonus track que me parece muy divertido, porque yo les decía que algo de eso ya cambió. O sea, ya Borges es un poco un objeto pop, ¿no? Hace un rato hablábamos acá con el otro Santi del Borges Palusa que organiza Daniel Meca. Está la página de memes borgianos, que quizás alguno no la conozca. Digo, realmente Borges, hay tazas de Borges, hay remeras de Borges, ¿no? Entonces, algo de eso está cambiando, y un guiño que me gusta de esto es, este es un cómic ongoing, digamos, un cómic argentino que está saliendo, se llama Roque y Gervasio, Pioneros del Espacio. Para que se den una idea, es como si fuera una serie de astronautas hecha por Polka, ahora la productora de Suar, que hacía, bueno, como con todas cosas muy argentas, pero son viajeros por el espacio. Y en un momento se encuentran en un Aleph, ¿no? Estos personajes que están viajando llegan al final del universo, al límite final del cosmos, y no sé si llegan a verlo ahí, pero abajo los tres están diciendo bi, están como homenajeando esa enumeración del Aleph de una manera absolutamente delirante. Mi hipótesis es, esta historieta argentina solo es posible porque existe la que les mostré antes norteamericana, ¿sí? Es decir, hay algo de que las relecturas de Borges van enriqueciendo la obra de Borges. Eso, y así funciona la literatura. Es decir, y me gustaría terminar con eso. Si Borges está vivo, no es porque lo enseñemos en la facultad, no es porque se hagan ediciones críticas. Si Borges está vivo es porque la premio Nobel coreana que acaba de ganar el Nobel empieza su novela hablando de Borges, ¿no? Empieza Lección de Griego de Borges. Si Borges está vivo es porque sigue alimentando a escritores, a cineastas, a músicos. Esa es la potencia infinita de la literatura borgiana. Por eso yo creo que nada que pueda hacer de Borges va a ir en demérito de su gloria, sino al contrario, ¿no? Aunque yo haga la parodia más virulenta de Borges, estoy contribuyendo a darlo a conocer, estoy contribuyendo a que su obra siga viva. Y que haya tanta gente acá un sábado a la noche parece que habla bien de eso. Muchísimas gracias por la paciencia. Gracias, Lucas. De alguna manera, Lucas cierra lo que ayer hicimos con Juan Sasturain sobre la historieta. Ahora vamos a ver, siendo pasar uno por uno, vamos a tener 3 exponentes más en una mesa en unas exposiciones que va a estar más ligada a Borges y la lengua. Yo voy a hacer una pequeña introducción muy breve, digamos, por qué lo elegimos. La pasión de Borges fue el lenguaje. De hecho, va a ser abordado de 3 maneras diferentes. Borges decía que antes que a las cosas él había llegado a las palabras. De hecho, en sus memorias dice: a mí me fascinó la palabra luna, moon, kamar en árabe, lune en francés. Cuando vi ese círculo en el cielo no me decía lo mismo que las palabras. ¿Se oye bien?
Y otra de las cosas también por las cuales habilitamos estas exposiciones, Borges fue un gran escucha de lo que él llamó el idioma de los argentinos. Era un gran escucha. De hecho, estos días estaba releyendo las anotaciones que hace Bioy de las conversaciones con Borges, y hay cosas muy humorísticas y una atención casi perfecta a nuestro lenguaje. Le cuenta Borges a Bioy, la expresión salir a los pedos es anterior a las motocicletas, pero está hecha para ellos. Es un caso de futurismo lingüístico. O sea que tenía un oído realmente increíble. Y otra de las cosas que él hizo cuando no era muy frecuente, él creó los efectos de oralidad en la literatura ya en los años 30, cuando no era tan frecuente, de oralidad argentina, ¿no? El hombre de la esquina rosada empieza, tal luego a hablarme a mí del finado Francisco Real. Eso que hoy ya resulta algo conocido, en aquel momento era todo una innovación, digamos. De hecho, este cuento apareció primero en el idioma de los argentinos, antes de formar parte de Historia Universal de la Infamia. Es increíble esa capacidad de escucha todo el tiempo, de la propia lengua, ¿no? Y que era, bueno, el elemento con el que él trabajaba. Para comenzar hablando de esto, va a hablar Lucina Santomero, que es una investigadora del CONICET, es lingüista, es profesora en la universidad. Después va a seguir Estanislao Jiménez Cortes, que es periodista, y después el escritor Francisco Vitar. ¿Está Lucila ya? Bueno.